guíanos, instruyenos, Señor, pero tennos todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Ya tenemos algunos meses con nuestro estudio. Y este día vamos a comenzar el capítulo 14 de la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Y vamos a ver los primeros 9 versículos. Y he titulado este mensaje, Amando a los débiles. Amando a los débiles. Todos tenemos nuestras preferencias personales, tales como nuestro color favorito, nuestra ropa favorita, nuestra comida favorita, y etc. Tenemos diferentes gustos, ¿verdad? Lo que es bonito y atractivo para uno, tal vez no lo sea para otro. En nuestro caminar espiritual, debemos entender que también tenemos preferencias personales que algunos consideran como indebidas o tal vez hasta pecado, pero no lo son. En el capítulo 14 de Romanos, Pablo hace distinción entre creyentes fuertes y creyentes débiles. Hace énfasis en que debemos caminar en sabiduría y amor en nuestra relación unos con los otros. Veamos pues este tema a la luz de las Santas Escrituras. Vamos a comenzar. Padre, ayúdanos este día, ilumínanos, ayúdame a explicar, a predicar, Señor. Líbrame de palabras torpes o innecesarias, pero solamente aquello que es necesario para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pedimos. Entonces, Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, escriban sus papeles. Los hermanos que Pablo consideraba como débiles tenían fe. Habían puesto su confianza en Jesús. Entonces, ahora mira, no más porque una persona, un creyente, sea nuevo o sea tal vez débil en su fe por cualquier razón, motivo o circunstancia, no quiere decir que no tienen fe. No quiere decir que no son salvos, ¿verdad? Por eso Pablo les decía, recíbanos, dice, reciban a los débiles en la fe. Entonces, es posible que algunos creyentes romanos no habían recibido algunas de las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, que todos los alimentos son limpios si se reciben con agradecimiento. ¿Sabían eso? Todos los alimentos son limpios. Pero para los creyentes tenemos que recibirlos con agradecimiento. Fíjense lo que dice ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Está hablando de la comida. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué pasa? Es santificado. Entonces, muy importante. Muy importante. Antes de comer nuestros alimentos, tenemos que orar por ellos y dar gracias para que la palabra de Dios los santifique, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos que orar por nuestros alimentos y ser agradecidos, darle gracias a Dios, y Dios en turno los santifica. ¿Qué quiere decir? Los limpia, les quita cualquier cosa que puedan tener. Yo he escuchado testimonios, escuché el testimonio en una ocasión de unos misioneros, no me recuerdo qué país era, se me hace que era el Perú. Y de alguna manera u otra los invitó una bruja a comer. Yo pienso que no sabían que era bruja. Y ella decidió que los iba a envenenar, ¿verdad? Porque son siervos de Satanás. Y le puso veneno a la comida y se lo sirvió a los misioneros. Entonces los misioneros, como siervos de Dios, oraron por los alimentos, ¿verdad? Los bendijeron y de esa manera fueron santificados.
Y dice que empezaron a comer. Y la bruja estaba esperando que cayeran muertos en cualquier momento. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que comieron los alimentos, no les sucedió nada y se quedó atónita, ¿verdad? Y en vez de morir, los misioneros le dieron gracias por los alimentos y la bruja empezó a llorar, ¿verdad? Y empezó a llorar y le preguntaban, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y la bruja les confesó lo que les había hecho o que les había tratado de hacer, de envenenarlos. Y como resultado de ese milagro, esa bruja terminó convirtiéndose al Señor. Entonces es muy importante, hermanos, especialmente cuando vamos a un lugar, no sabemos qué nos va a servir, si no conocemos a la persona, si va a tratar de poner algo de brujería o algo, porque la gente practica la brujería, aunque muchos no crean. Pero cuando oramos por los alimentos, los santificamos, le damos gracias a Dios y el Señor los santifica por medio de su palabra, nos libra de todo mal. Por eso dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creyeran. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, tenemos que hacer ese hábito nosotros los creyentes de orar por los alimentos, de darle gracias a Dios por los alimentos y pedirle al Señor que los santifique por medio de su sangre. Es muy importante. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice que podemos comer todo. Podemos comer todo. Y quiero recordarles una cosa. Pablo, él era un fariseo entrenado, ¿verdad? La palabra de Dios lo describe como fariseo de fariseos. Y los fariseos observaban la ley de Moisés de una manera muy estricta, ¿verdad? Incluyendo los alimentos. Pero ahora Pablo dice que por medio de la sangre de Jesús, por medio de él, dice que nada debe desecharse. Dice que todo lo que Dios creó es bueno y que debemos de tomarlo con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿verdad? Acuérdense de eso. Entonces, no hay nada realmente que no podamos comer si lo recibimos con acción de gracias y le pedimos a Dios que lo santifique por medio de su palabra. Todo podemos comer. Y tal vez estos creyentes débiles eran vegetarianos y no comían carne, ¿verdad? Tal vez no comían carne. Entonces, miren, lo de vegetarianismo y veganismo y todo eso no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no come carne. Siempre ha existido. Entonces, los fuertes en la fe debían entonces recibir y no rechazar a los débiles en la fe, pero sin caer en disputas sobre asuntos dudosos y opiniones vanas. Entonces no se estén peleando, no se pongan a pelear de que si no comes carne, no eres un verdadero cristiano, o si comes carne no eres un verdadero seguidor de Dios, o estás dañando a los animales de Dios. Y esas son disputas dudosas, son disputas y opiniones, porque son opiniones, son vanas. No es de la palabra de Dios. Por eso comencé diciendo que hay preferencias, ¿verdad? Hay cosas que preferimos, pero que no es pecado. El preferir solamente comer vegetales o no comer carne no es pecado. El preferir comer carne y todos los productos animales no es pecado tampoco, ¿verdad? Y Pablo lo explicó muy claramente cuando dijo que dice todo lo que Dios creó es bueno. Dice, y nada está de desecharse, y lo escribió un fariseo, ¿verdad? Y esto era una carta a los gentiles. Entonces los creyentes maduros no debían condenar. Cuando dice juzgar allí, se usa en ese contexto,
es condenar y luego querer desechar. Ni disputar con los hermanos menos maduro, no, eso no trae nada, no va a ser uno ni edificado, ni tampoco va a traer cambios si nos ponemos a disputar por esas cosas. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? Pero en estos días, ¿qué sucede? Pues hay hasta, los llaman, no me recuerdo cómo los llaman, ecoterroristas o algo así, no me recuerdo, que quieren destruir carnicerías y lugares donde se matan animales, porque dicen que no debemos de lastimar los animales, solamente comer frutas, verduras y eso, ¿verdad? Entonces es una psicosis, es una locura, pero es lo que está sucediendo. Y a veces esto entra en la iglesia, donde hermanos disputan, se pelean, se rechazan los unos a los otros, porque unos tienen ciertas preferencias, a lo mejor unos comen ciertos tipos de alimentos, otros no, y se la llevan peleándose. Ahora, sí quiero decir eso, miren, si una persona decide llevar la dieta mosaica o la dieta de Moisés, es muy saludable, ¿verdad? Porque no se comen muchas cosas que se ha probado que hacen daño al cuerpo humano. Pero no quiere decir que vas a ser más salvo ni menos salvo. No quiere decir que eres mejor del que no la lleva. Y el que no lleva la dieta mosaica no es ni más salvo ni menos salvo, ¿verdad? Hay ciertos beneficios que hay, pero no quiere decir, no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, por lo tanto, es en vano estar disputando sobre esas cosas. Es lo que dice, ya que hay una regla, y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Estamos entrando en la palabra, en lo que está diciendo Pablo, pero hay una regla. Versos 2 y 3 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. En otras palabras, uno come carne y otro come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no menosprecie o no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Eso lo del veganismo y vegetarianismo tiene orígenes paganas, ¿verdad? Viene de la adoración a los animales, ¿verdad? Donde elevan a los animales al nivel humano o hasta más alto. Es lo que está pasando ahora, no sé si ustedes se fijan, que parece que ahora penan más duro a los que dañan a los animales que a los que dañan a los humanos. ¿Por qué? Porque es una creencia pagana, donde viene el tipo de paganismo donde adoran a los animales. Entonces, a una persona hasta te puede matar si pudiera, si se da cuenta que tú comes carne, que dañas animales, y todo eso es paganismo, hermanos. De ahí es donde viene eso. Ahora, si quieres ser vegano y si quieres comer solamente vegetales, pues está bien, hazlo. Pero no andes juzgando y condenando al que come carne. Porque el Señor nos autorizó matar animales para comerlos cuando Noé bajó del arca. Lean esa historia. Ahí es donde Dios dijo, mata animales y cómelos, ¿verdad? Y el vegetarianismo y el veganismo no es bíblico, ¿verdad? Escribió Pablo y dice, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? En otras palabras, nos da permiso de comer de todo. Entonces, tienen los papeles. Aquí vemos un ejemplo de preferencias alimenticias sobre el comer carne o no comer carne. Entonces estamos hablando de una preferencia, ¿verdad? Una preferencia que no tiene nada que ver con la salvación. Ya hay otros ejemplos, pero estamos viendo esto porque está aquí en el libro de Romanos. Preferencias. Ya vimos que todo es considerado limpio si se recibe con agradecimiento, ¿verdad? Todo lo que nos gusta comer, si lo recibimos con agradecimiento, es considerado limpio. No te va a contaminar. ¿Se acuerdan cuando los fariseos estaban acusando a los discípulos porque no se lavaban las manos para comer? Y le preguntaban a Jesús, Señor, ¿por qué
nosotros sí guardamos las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los ancianos, y tus discípulos no. Y Jesús los reprendió, les dijo, ustedes toman las tradiciones de los hombres como si fueran la palabra de Dios, pero la palabra de Dios la quebrantan. Y les dijo, no lo que entra del hombre contamina al hombre, dice que uno come y la comida sale, ¿verdad? Come y sale. Dice, pero dice, es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre, ¿verdad? Entonces lo que ingerimos de alimentos, hermanos, solamente lo que está prohibido, como tomar sangre, está prohibido, ¿verdad? Eso es prohibido de andar tomando sangre porque es la vida del animal. Eso sí es prohibido. Pero todo lo demás, los alimentos y todo lo que gustemos tomar, es bueno. Si pedimos con agradecimiento, dice entonces, la palabra de Dios santifica los alimentos, la oración. Entonces, y una vez más digo, es muy extraordinario que recordemos que los judíos seguían la dieta de la Torá o la ley, donde ciertos alimentos eran prohibidos. Pero Dios le dio a Pablo revelación sobre la importancia de dar gracias por los alimentos y así Dios los santifica, o quiere decir los purifica, por decirlo así. Entonces, el que come de todo no debe de tratar con desprecio a los vegetarianos o veganos. Está viendo la diferencia, ¿verdad? Yo no soy ni vegetariano ni vegano, pero estaba yo leyendo sobre la diferencia. Entonces, los veganos es mucho más estricto que los vegetarianos. Los vegetarianos comen verduras, legumbres, fruta, pero también comen productos de animal como huevos y mantequilla y leche y cosas así. Pero los veganos no. Los veganos no comen nada que tenga producto animal. Entonces es más estricto, ¿verdad? Menos sería vegano. Si no soy vegetariano, menos sería vegano. Entonces, los débiles en la fe, los que dicen, no se debe comer carne y eso, hay cosas que no vamos a comer, no deben de tratar de imponer prohibiciones a los hermanos maduros en la fe. Uno dice, hey, está bien que comas y si no comes no te juntes conmigo. Y otro dice, no, tienes que dejar de comer eso porque no es bueno, es pecado. Hay unos que dicen que es pecado, hermanos. Pero la verdad es que no hay, ¿cómo se dice? No es un asunto de salvación, no es un asunto ni de pecado, es un asunto de preferencia. Entonces, Pablo les estaba enseñando a los romanos a que si tienen ese tipo de diferencias, no se anden rechazando, acéptense, ¿verdad? Ok, hermano, tú no quieres comer eso, cuando comamos juntos, pues no vamos a comer carne. ¿Ok? Porque los que comen de todo son los maduros, porque sabemos que todo lo que Dios nos dio es bueno. Y las personas que dicen que no debemos de comer esto o lo otro, son personas que son débiles, los considera la palabra de Dios débiles en la fe. Entonces, ¿cómo ayudamos a que otros hermanos maduren? Pues dándoles un buen ejemplo, tratándolos bien, no rechazándolos, ¿verdad? Y enseñándolos con paciencia y con amor. Pero aparentemente ya habían problemas. Se estaban peleando los hermanos porque unos querían comer de todo y otros nomás querían comer vegetales o lo que sea, ¿verdad? Ahí es donde trabaja el diablo. Por eso tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es, lo que se trata de salvación, lo que se trata de pecado y lo que no, lo que son preferencias, ¿verdad? A mí me gusta el color azul, a lo mejor a ti te gusta el color rojo, ¿verdad? Preferencias. Uno ni es mejor que el otro. Simplemente tú tienes tu gusto de color, yo tengo el mío. Nadie se va al infierno porque tiene diferencias de colores. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Eso está tremendo. Es tremendo esto. Entonces, ¿qué son sus papeles?
Los creyentes maduros o débiles no son nuestros siervos para que los condenemos, sino son siervos de Jesús. Sea maduro o sea débil en la fe, somos del Señor. Entonces, cuando estamos condenando o desechando a un creyente, estamos condenando o desechando al siervo de otra persona. ¿Al siervo de quién? Al siervo de Dios. Entonces, lo que decía Pablo era, ¿quiénes somos para juzgar y condenar a nuestros hermanos por meras opiniones o preferencias? ¿Quiénes somos? Entonces, todos seamos maduros o débiles en la fe, dependemos de Dios para perseverar. ¿Ven? Yo no me sostengo a mí mismo. Yo no puedo sostener a nadie más. El que me sostiene a mí es el Señor, y el que sostiene a su iglesia, a los creyentes, es el Señor. No somos nosotros. Entonces, Pablo afirma que que vamos a perseverar porque Dios se encargará de que estemos fieles. Eso es tremendo. Dice, ¿quién eres para andar juzgando o condenando, desechando al creyente débil? ¿Quién eres? Dice, para su propio Señor estará en pie. O sea, le rendimos cuentas al Señor. Pero Pablo afirma, pero estará firme, la va a hacer. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, estar de pie. Seamos débiles, seamos maduros, el Señor nos va a dar las fuerzas para que estemos firmes. Entonces, cuando andamos con mira, se va a ir al infierno porque este nomás quiere comer puros vegetales. O este nomás quiere comer pura carne. No. Nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor y Él dijo, ¿sabes qué? Lo van a hacer, van a llegar. ¿Por qué? Porque soy poderoso para que estén firmes. ¿Ves? Entonces, no debemos estarnos preocupando o alegando por cosas de preferencia, cuando hay tantas más cosas que podemos estar hablando, edificándonos los unos a los otros, ¿verdad? Pero el creyente maduro, el creyente fuerte, tiene la responsabilidad de caminar con sabiduría y no dejar que estas cosas causen que tropiece el creyente débil. ¿Ves? Hay una responsabilidad para que las personas maduras tomemos ciertas acciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no condenar ni despreciar a nuestros hermanos. Y este hecho debe de alentarnos al saber que no tenemos que depender de nosotros mismos, sino de Dios que está al tanto de nosotros. Y para expandir esto un poco más, no nomás es la comida, ¿verdad? No nomás es la comida, son otras cosas que son preferencia, que no debemos estar despreciándonos. Entonces, versos 5 y 6, dice, uno hace diferencia entre día y día. Ok, ese es otro ejemplo. Otro juzga iguales todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Está hablando del sábado. El que hace caso del sábado lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día del sábado para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Entonces, el que come carne le da gracias a Dios. El que come puros vegetales también le da gracias a Dios. Entonces, escriben sus papeles. Se adore en cierto día o en otro. Se celebren ciertos días festivos o no. Los verdaderos creyentes lo hacen para el Señor. ¿Ok? Ahora, unos dicen que se debe de adorar en domingo y otros en sábado. Y Pablo dice
que estén convencidos en sus mentes sobre esto y háganlo para el Señor. Y es muy cierto eso, ¿verdad? Podemos adorar al Señor todos los días. No hay un cierto día, ¿verdad? En otras palabras, no tiene nada que ver con la salvación. Entonces hay personas que dicen, no, tú no adoras en sábado, estás condenado, de desecho. O tú no adoras en domingo, estás ¿cómo se dice? Estás equivocado. No me voy a juntar contigo. Ese es el problema. Que estos no son cuestiones de salvación. Ahora, yo tengo la convicción personal de adorar en sábado porque creo que hay bendición. La Biblia dice que hay bendición para los que lo guardan, pero no para salvación. Una persona que adora en sábado no es ni más salva ni menos salva que una persona que adora en domingo. Tenemos que comprender eso. Creer en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué nos salva? Lo que nos salva es creer en el Evangelio y poner nuestra confianza en Jesús, Yeshua. Eso es lo que nos salva, el Evangelio. No si adoras en sábado o si adoras en domingo. Y esto tiene que quedar muy claro, hermanos, porque se echan mucho, ¿verdad? Se rechaza el uno, se rechaza el otro, y no debe de ser. Fíjense lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versos 4 y 5, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, el Mesías, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Entonces, y el que pone su confianza en Jesús, en Yeshua, lo que Él hizo por nosotros, obtiene la salvación. Entonces, el punto es que los verdaderos creyentes que adoran ya sea en el sábado o el domingo, lo hacen para honrar a Dios. ¿Verdad? Lo hacen para honrar a Dios. Sin duda, sabemos que algunos días festivos tienen orígenes paganos como la Navidad y la Pascua que celebran los gentiles. Hay dos Pascuas, uno que celebran los gentiles y otra que celebran los judíos. Y ese día se determina de una manera diferente. Pero una vez más, los creyentes que observan la Navidad o la Pascua gentil lo hacen para el Señor y no para honrar a los dioses paganos, ¿verdad? Si ustedes estudian la Saturnalia o lo que llamamos Navidad y otras cosas, se van a dar cuenta que son días paganos y que cometían perversidades, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica adoptó esas fiestas paganas y las adoptó para que fueran celebradas en la iglesia. Entonces, lo que quiero decir es que los hermanos creyentes que celebran Navidad no van a estar haciendo las cosas que se hacían en las celebraciones paganas, ¿verdad? Adoran a Jesús, le dan gracias a Dios por Jesús, por el nacimiento. En la Pascua le dan gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy importante, ¿verdad? La resurrección. Y lo hacen para honrar a Dios. No lo hacen para honrar a los dioses paganos. Ese es el punto. Y es lo que está diciendo Pablo. Entonces, los verdaderos creyentes que comen carne y los que no comen carne, ambos dan gracias a Dios por sus alimentos. Señor, gracias por esta zanahoria que me voy a comer. Señor, gracias por este pedazo de carne asada que nos das. Gracias, Señor. ¿Verdad? Cada uno lo hace para honrar a Dios. Ese es el punto. Pero son preferencias. No tiene nada que ver con lo que llaman los teólogos la soterología. ¿Qué quiere decir eso? La doctrina de la salvación. Nada que ver. Entonces, sirvamos pues al Señor con una conciencia limpia, y si Dios nos revela algo, entonces seamos obedientes, pero nunca con el fin de despreciar a nuestros hermanos.
¿verdad? Yo creo que guardar el sábado es una bendición. Isaías, no me recuerdo si es el 56 o 57, ahí habla de guardar el día de reposo. Pero no lo hago para salvación, lo hacemos para bendición, ¿verdad? Bendición de guardar el día que el Señor estableció desde que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Esto precede la ley, pero lo hago por bendición y no por salvación. Celebramos las fiestas bíblicas, no para salvación, ni para despreciar a nadie, sino para bendición, ¿verdad? Son las citas divinas, las citas donde dijo el Señor, allí voy a estar, y trae bendición. Pero no es necesario para la salvación. Quiero que entendamos eso. Los hermanos que van a la iglesia los domingos y que celebran la Navidad y la Pascua gentil, son tan salvos como somos salvos nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque somos salvos por fe y creencia en Jesús, en Yeshua. No porque practicamos esto, practicamos lo otro. Dice ahí en Efesios capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, dice, es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que ninguna persona se gloríe, ¿verdad? A los humanos nos encanta darnos palmaditas en las espaldas y queremos tener que ver algo con nuestra salvación, pero la verdad es que no tenemos nada que ver con la salvación, sino poner nuestra confianza en Jesús. Tenemos que comprender eso. Entonces, versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando comemos nuestros alimentos, lo hacemos por el Señor. Cuando no comemos carne, lo hacemos para el Señor. Cuando adoramos, ya sea en sábado o en domingo, lo hacemos para el Señor. No somos de nosotros mismos. Estamos sirviendo a alguien. Estamos sirviendo al Señor Jesús, al Señor Yeshua. Decían sus papeles. Los creyentes le pertenecemos a Jesús, Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Jesús, Yeshua. Entonces, por eso dice Pablo, no debemos estarnos peleando por eso. No tiene nada que ver con nada, ¿verdad? Pero sí pecamos si estamos despreciando y desechando a nuestros hermanos. Entonces, por lo tanto, ahora, todo lo que hacemos, lo hacemos para traerle gloria a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Dios. Si adoramos en domingo, lo hacemos para traerle gloria a nuestro Señor. Si adoramos en sábado, lo hacemos para traerle gloria a nuestro Señor. Si celebramos las fiestas bíblicas, lo hacemos para traerle gloria a nuestro Señor. Si celebramos la Navidad o la Pascua gentil, lo hacemos para traerle gloria a nuestro Señor. Si comemos carne, le damos gracias a Dios y le traemos gloria a nuestro Señor. Si no comemos carne, le damos gracias a Dios y le traemos gloria a nuestro Señor. El problema es cuando empezamos a pelearnos los unos con los otros, a despreciarnos, a desecharnos, porque no practicamos nuestra propia preferencia. ¿Ves? Ahora, si hay cosas donde debemos estar, no debemos de tener comunión y unión. Si una persona se llama creyente y vive deliberadamente y abiertamente en inmoralidad o perversidad sexual, eso estás hablando de pecado. Si una persona niega que Jesús vino en carne a este mundo y se dice creyente, si una persona niega que Jesús murió y resucitó, si una persona niega que Jesús es Dios, ¿verdad? Si una persona niega el nacimiento virginal de Jesús y se dice creyente y no quiere arrepentirse, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado. Esas áreas las que llaman grises, ¿verdad? Que no son muy bien marcadas.
Tenemos que pedir al Señor discernimiento y sabiduría para saber distinguir entre lo que es pecado, lo que sí tenemos que rechazar, y lo que no es pecado, lo que tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Amar. Vivimos nuestras vidas para el Señor en vida o muerte. Al final de cuentas, le pertenecemos a Él. Y es muy hermoso realizar que hay dos cosas en el universo que nos pertenecen. Hay dos cosas que nos pertenecen a los creyentes. Número uno, nuestra voluntad. Dios nunca va a violar nuestra voluntad. ¿Y cuál es el número dos? Nuestro Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor y Él nos pertenece a nosotros. Es nuestro, es mío. Es nuestro esposo, ¿verdad? Es nuestro novio. La iglesia somos la esposa, la novia de Jesús. Le pertenecemos a Él. Amén. Él ya nos compró. Nos compró por medio de su sangre y ahora solamente está esperando para regresar por nosotros y consumar el matrimonio. Todo lo hacemos para Él. Vivimos para Él. ¿Verdad? Si el Señor viene en este momento, los que somos sellados con el Espíritu Santo, los creyentes, vámonos. Nos vamos con Él. Si tarda el Señor y morimos, nuestra alma se va a la presencia del Señor, porque dice que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces, sea que vivamos aquí o que ya no estemos aquí, somos del Señor. Somos de Él y Él es de nosotros. Eso es un hecho muy hermoso que considerar, que le pertenecemos a Él y Él nos va a cuidar, pase lo que pase, pasemos lo que pasemos. Él se va a encargar, como dice, vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes. Verso 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces Jesús, Yeshua, así en los papeles, es Señor de los que aún estamos aquí en la tierra y de los santos que han muerto y ahora están en su presencia. Él es el Señor de los vivos y Él es el Señor de los muertos. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el punto? La regla aquí es el amor. Si tú sabes, por ejemplo, vamos a decir que vamos a compartir alimentos con alguien, y tú sabes que esa persona es débil y que solamente come verduras o lo que sea, y que para ellos carne es malo, entonces no comas carne delante de esa persona. ¿Por qué? Porque todavía es inmadura, es débil. Sí, comer carne no es malo, pero para esa persona sí. Y lo que pasa es que cuando hacemos eso, lo hacemos que viole su conciencia. ¿Y cuál es el peligro? Es que entra el diablo y se lo lleva. ¿Verdad? Que nosotros por insistir en querer comer carne, vamos a causar que tropiece una persona débil. Ese es el punto, la regla es el amor. ¿Verdad? Y hay otras cosas, otras costumbres que algunos cristianos hacen que para otros no está bien. Pues entonces no lo hagan en frente de ellos. ¿Verdad? Pero sí, poco a poco, ir enseñando a la persona. Así como estamos aprendiendo la palabra, hasta que llegue a un punto de madurez esa persona y ya pueda caminar firmemente en su propia fe. Pero hay unos que ocupan mucha ayuda, hermanos. Y hay personas que sí son veganos, son vegetarianos, o hay otros que adoran en domingo, adoran en sábado, lo que sea, y desprecian y rechazan a otros. Pero entonces la regla es el amor. Es el amor. Ser tolerantes en ese aspecto, pero ayudar a las personas a que maduren, ¿verdad? Llegar a un punto de madurez. No podemos decir, pues a mí no me importa que esta persona no coma carne, yo sí me voy a comer mi carne, no me voy a echar a perder mi comida.
no estamos caminando en amor. No estamos demostrando el amor de Dios. ¿Verdad? Pero decir, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a comer con tal persona, hermano, y nos vamos a hacer una ensalada rica, así como, no se recuerda del Soup Plantation que cerraron cuando empezó eso de la COVID, pero allí todo estaba muy delicioso, una ensalada rica, se hacían sopas y otro tipo de comidas muy, muy sabrosas, y no había carne, ¿verdad? Y podemos hacer cosas así, ¿verdad? Pero todo con el tal de demostrar amor a las personas que son débiles en la fe. La persona fuerte, la persona madura sabe, no hay nada, todo es como se dice, todo es limpio. Toda la creación de Dios es limpia, podemos tomarlo si queremos comer. Yo conozco, fíjense, a judíos mesiánicos que comen camarones y que comen tocino, ¿verdad? Unos productos, la Biblia dice que los peces, el pescado se debe de comer solamente los pescados que tienen escamas. Porque los pescados que tienen escamas, ellos comen a otros animales vivos. Pero todo lo que es el camarón, las almejas, los ostiones, el pulpo, el calamar, todo tipo de marisco, no tienen escamas y también comen otros animales muertos. Por eso eran considerados inmundos, sucios. Y pues obviamente el tocino viene del puerco y la Torá les prohibió a los judíos comer eso. Pero cuando vino el Señor, cuando vino la revelación, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, entonces Pablo escribió y dijo, ¿sabes qué? Todo es limpio. Sí se toma con agradecimiento. Dice la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios y la oración santifica el alimento. ¿Ves? Entonces, el creyente maduro, sea gentil o sea judío, sabe que podemos comer de todo, ¿verdad? Debemos ser agradecidos, orar por los alimentos, sean santificados, pero hay otros que no. Tal vez llegue un creyente judío nuevo, ¿verdad? Que el Señor te lo traiga a su vida, que recién reciba al Señor. No destruya su fe. No andes insistiendo en nada, no viole su conciencia. O de los gentiles débiles, sino que hay que ser sabios, hay que pedir al Señor, dame sabiduría y amor para saber cómo tratar con mis hermanos. Y ayúdame para poder enseñarlos a madurar hasta que lleguen a un punto donde ya no hay problema, no tiene problema. Pero es que este es el problema, miren, cuando alguien viola su conciencia, para él es pecado y el diablo comienza a trabajar. Y eso le abre puerta al pecado. Y si no tenemos cuidado, esa persona se puede apartar del Señor. ¿Ves? Pero cuando el Señor obra en ellos y trabaja y les da revelación y llegan al entendimiento, dicen, ok, sí puedo comer camarones, sí puedo comer carne. Entonces, nomás tengo que orar, santificar. Entonces, llega a ese punto, pero antes de eso, nunca llevemos a alguien forzosamente a violar su conciencia, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? La regla es el amor. Conozcamos a la gente y seamos sabios con ellos y ayudémosle para que maduren, para ayudarlos a madurar. Entonces, por lo tanto, debemos tener muy presente de que nosotros no somos Dios. Nuestra ira y nuestro enojo no cumple con la justicia de Dios. Ahí dice Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, lo que a nosotros nos parece o nos enojamos o lo que sea, eso no va a cumplir con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque miren, nosotros solamente miramos un poquito del panorama del espectro. Nadie, ninguna iglesia, ninguna persona tiene toda la verdad. Por eso nos necesitamos. Entonces nosotros solamente estamos viendo como por ¿cómo se llama? Un periscopo pequeño. Vemos solamente una pequeña parte del panorama, ¿verdad? Pero Dios mira todo el retrato, todo el panorama lo mira Él. Y Él está obrando, está trabajando para reconciliar todo a Él mismo en su perfección, ¿verdad? Entonces cuando nosotros dejamos que nuestra ira, nuestro enojo ande haciendo cosas,
Somos muy miopes porque no podemos ver casi nada, ¿verdad? Y a veces echamos a perder las cosas, lastimamos a la gente y no hacemos lo que debemos estar haciendo porque queremos imponer nuestra voluntad. Pero nuestra ira no obra, no cumple con la justicia de Dios. Solamente Él sabe, por eso debemos de poner nuestra confianza en Él y caminar en amor. Caminar en amor. Jesús pagó un precio muy caro por nosotros y nos ama incondicionalmente. Y esos son todos, hermanos, a todos. Él trabaja con sus hijos toda la vida y los santifica y prepara para irnos a vivir con Él. La santificación, ese proceso es toda la vida, ¿verdad? Ahora a mi edad yo ya no pienso como pensaba cuando era más joven. Y a veces lo que llaman la vanidad de la juventud, ¿verdad? Cuando uno está más joven piensa que sabe todo. Pero entre más crecemos, entre más maduramos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Y que si hemos llegado hasta aquí es por la voluntad, por la misericordia del Señor. ¿Cuántas decisiones hicimos que deberían de habernos llevado a la ruina o a la violencia, a tantas cosas? Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque es por la misericordia del Señor, ¿verdad? Una vez escuché a un pastor predicar, dice, antes de casarme yo tenía 5 teorías de cómo criar hijos. Y ahora tengo 5 hijos y ninguna teoría, ¿verdad? Entonces básicamente debemos aprender a caminar y poner toda nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Amar a Dios, amarnos unos a nosotros y saber que Dios está obrando y trabajando en nosotros, ¿verdad? Entonces todo esto, lo que está escribiendo Pablo aquí, se puede resumir en una sola palabra: el amor. Ten cuidado, no andes alegando con cosas que no son, ni te pelees, no te van a llevar a nada. A veces ganamos el argumento y perdemos a la persona. ¿Por qué mejor no perdemos el argumento y nos ganamos a la persona? ¿Verdad? Porque esto no tiene nada que ver con nada, no tiene nada que ver con la salvación. Una cosa es disfrutar, contender por la fe las cosas que sí tienen que ver con la salvación, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que debemos hacerlo. Pero otra cosa es contender y pelearse uno con cosas que no tienen nada que ver con nada, que son preferencia, ¿verdad? A mí me gustan los zapatos blancos, a ti te gustan negros, ¿verdad? No te voy a hablar porque los zapatos negros no son del Señor, ¿verdad? No tiene nada que ver con nada. Entonces son contiendas vanas que no tienen nada que ver con nada. Simplemente son preferencias. Yo prefiero comer carne, tal vez tú no. Yo prefiero adorar en sábado, tal vez tú no. Pero pues hay que amarnos de todas maneras, ¿verdad? Si somos verdaderos creyentes, no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos del Señor, somos de Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces todo lo que hagamos en nuestras vidas debe de traer gloria a Dios. Y sí, a comer y hacer cosas que nos gusta hacer, traemos gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y a Él le gusta darnos cosas placenteras cuando nos juntamos con familia, cuando comemos juntos, cuando salimos a comer, cuando vamos a algún lugar juntos, cuando miramos cosas que nos gustan mirar. El Señor le trae placer porque Él es bueno. Y todo lo que hacemos lo estamos haciendo para la gloria porque vivimos para Él. ¿Ves? Acuérdense de eso. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él y todo lo que hacemos debe traerle gloria al Señor, ¿verdad? Cuando estás con tu familia, cuando disfrutas a tus hijos, a tus nietos, si los tienes, todo eso le trae gloria al Señor. Son bendiciones que Él nos dio, ¿verdad? Son bendiciones que Él nos da y son inmerecidas. Y por lo tanto debemos de darle toda la gloria al Señor. En conclusión, los creyentes maduros tienen la responsabilidad de obrar sabiamente
especialmente con respecto a los hermanos más débiles. Debemos orar y pedirle a Dios más amor para asistir a nuestros hermanos más débiles en su jornada hacia la madurez espiritual. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos gloria y honra. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu bondad y tu amor. Y sí, Señor, afirmamos y confirmamos en nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, que te pertenecemos a ti, Señor. Y todo lo que hacemos, ayúdanos para que traiga gloria a tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu bondad, divino Maestro. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa. Que la bondad del Señor siempre esté con ustedes. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de sus vidas. Shabbat shalom. Shalom.